Hola compañeros y compañeras. Em, Como les había prometido a algunos, hoy les traigo un video sobre Francesco Petrarca. En este video veremos la vida y si alcanzamos algunas obras de Francesco Petrarca, del autor que estamos estudiando en italiano. Así que tengo acá el libro y vamos a ir tomando apuntes del texto, ¿ya? Ok. Bueno, tenemos Vita e Opera, o sea, Vita, scusi, de Francesco Petrarca. Bueno, acá dice, i primi anni, la formazione, la scoperta dei classici. Ya. Primero que todo, Francesco Petrarca nació en Arezzo, ¿ya? Nacque ad Arezzo nell'anno 1304, ¿ya? Su padre era un notario, como dice acá, pero era un güelfo bianco, ¿ya? Entonces, como ya vimos lo que le pasó a Dante, se fue exiliado de Firenze. Eh, ya en el año 1307 nacque el hermano de Petrarca que se llama Gerardo, ya que acá dice. Ya, bueno, el tema es que lo que vimos en clase es que la sede papal no siempre estuvo en Roma, sino que hubo un momento que se cambió a Aviñón, una parte de Francia, en Provenza. Entonces, el padre de Francisco Petrarca, toda la familia se transfirió allá, en realidad, a una localidad cercana que se llama, o sea, que es esta de acá. A ver si lo puedo evidenciar. No, no sé cómo, a ver, goma, mano libera, sección. Pensaba que había como hay veces que hay como una cuestión para tomar apuntes, pero no, en este no hay. El tema, ya, se fueron a Aviñones, en Provenza, donde estaba la sede papal, desde el año 1309, ¿ya? Y su padre comenzó a trabajar en la corte, ¿ya? En la corte papal. Bueno, en Aviñones pasa una de las cosas más importantes que marcará la vida de Francesco Petrarca, pero aún no entraremos en detalle con eso, ¿ya? El tema. Bueno, empezó a estudiar leyes, o sea, Francisco Petrarca empezó a estudiar leyes, legge en Montpellier y después se transfirió a Bolonia, terminó sus estudios en Bolonia, o sea, fue a terminar su estudio en Bolonia en el año 1320. ¿Ya? Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en el año 1326 muere el padre. Ya, murió el padre de Francesco Petrarca y se ve obligado a volver a Tavignone. ¿Ya? Eh, Esto va a representar una etapa fundamental en su vida, porque en el 6 de abril de 1327, en la iglesia de Santa Clara, en Adignone, como se dice en italiano, conoce a Laura, encuentra a Laura, ¿ya? Que esta será la figura femenil que marcará su poesía, ¿ya? Tanto como lo fue Beatrice para Dante, será Laura para Petrarca, ¿ya? Petrarca se va a inspirar en ella para su poesía, va a ser su punto de referencia, digámoslo, su fuente de inspiración o su musa, ¿ya? ¿Cómo lo fue? Como dije antes, Beatrice para Dante, ¿ya? Pero tienen ligeras diferencias, difieren en algunos aspectos importantes que veremos después. Bueno, en el año 1330, Francesco Petrarca eh, entra en las órdenes menores, cosas sono, y gli ordini minori mira, son como, bueno, son acá como dice, son órdenes sacros eh, eclesiásticos que al final ellos podían tener como los beneficios que tenía un sacerdote, un mónaco, etcétera, pero
podían hacer o sea, lo que quisieran. Mira, como acá dice, i chierici potevano godere dei benefici e della immunità giuridiche e fiscali riservati agli ecclesiastici. Sono state, ya, entonces ellos al final, no siendo sacerdotes o cosas así, podían permitirse esos beneficios que tenían ellos. Ya, ya el tema es que tiene esta carrera eclesiástica y finalmente le sirve a el cardenale Giovanni Colonna. ¿Ya? En el año 1347, Petrarca llega a la ciudad de Valchiusa, ¿ya? Donde escribe y estudia mucho, ¿ya? Después, en el año 1341, Petrarca llega a la fama, a su fama intelectual, a lo que él más esperaba, cuando es coronado como poeta en el Campidoglio en Roma, con la corona de al loro y todo eso, después de haber sostenido un examen con el rey Roberto d'Anjou. ¿Ya? Bueno, igualmente esto no deja que, o sea, no para este disidio interior que él tiene, ¿ya? Porque recordemos que Petrarca, lo visto en clase, él sufre un disidio, ¿ya? O sea que está entre ambas partes, que después lo veremos con el texto de Voi che ascoltate, in rima sparse il suono. Ahí se ve que él sabe que está haciendo algo mal, pero no puede dejar de hacerlo. O sea, porque él ama a Laura, Ellie, Francesco ama a Laura, eh, pero de una forma más terrena, más terrenal, sensual. En vez, lo que él tendría que hacer, como lo hizo Dante, es amarla en lo espiritual. Ya es como, al final, tiene que hacer, él sabe que tiene que hacer eso, pero no lo hace, entonces como, tiene que, estas dos partes, que entre que sigue a sus deseos terrenales y sigue la religión, ¿ya? Bueno, y tiene una crisis moral, ¿ya? El disidio. Bueno, por otra parte, en el año 1348 hay un evento muy importante que cambiará la vida de una de las personas queridas o idolatradas por Francesco. Muere Laura y Giovanni Colonna. ¿Ya? Primero, Giovanni Colonna, el cardenal que, o sea, al cual servía Francesco, y muere Laura, su fuente de inspiración. ¿Ya? El tema. Muere Laura por causa de la peste, porque recordemos que en el año 1348 scoppia, como se dice en italiano, scoppiò, passato remoto, scoppiò la peste bubónica y Laura murió. Ya, bueno, muy triste para Petrarca y todo eso. Bueno, en el año 1350, en Firenze, Francesco Petrarca conoce a Giovanni Boccaccio, o como se diría in italiano, il passato remoto sería Francesco Petrarca nell'anno 1350 a Firenze conobbe Giovanni Boccaccio. ¿Ya? Y entrelazan, o sea, tienen una relación de amistad. ¿Ya? Bueno, al final, los últimos años de Petrarca se transfirió a Milán, fue recibido por vescovos, etc. El tema es que en el año 300, entre el año 361 y 370, 361 y 370, el poeta, o sea, Petrarca, se iba moviendo entre Padua y Venecia, hasta que finalmente en el año 1370 se estableció ad
Arcua, o come si dice in italiano, passato remoto, Francesco Petrarca si stabilì ad Arcua nell'anno 1370. ¿Ya? Y acá pasó su vejez, ¿ya? Estudiando y escribiendo, hasta que en el año 1374 murió, ¿ya? Y se dice, cuenta la leyenda, que murió estudiando Virgilio. Dicen que murió como encima de los libros, como murió, eso, como murió estudiando, hasta el último día, ¿ya? Entonces, en un resumen, resumiendo todo esto, nos quedaría una línea de tiempo más o menos así, ¿ya? En el año 1304, Petrarca nacque ad Arezzo, suo padre era un guelfo bianco, quindi fu esiliato dalla città di Firenze. Ya, pero esto es un evento anterior, ¿ya? Por eso, imperfecto, por eso trapassato remoto. Por eso no passato remoto. Después, en el anno 1312, Petrarca e la sua famiglia si trasferiscono alla città d'Avignone, in Provenza, Francia, dove suo padre lavorò nella corte pontificale. ¿Ya? Nell'anno 1320 iniziò gli studi di giurisprudenza o legge a Bologna. Nell'anno 1326 muore suo padre e Petrarca tornò ad Avignone. Nell'anno 1327, un venerdì santo, conobbe Laura, la donna che sarà la fonte di ispirazione per le poesie di Francesco. Nell'anno 1330 prese gli ordini minori al servizio del cardinale Giovanni Colonna. Nell'anno 1337 si trasferì a Valchiusa, dove studiò e scrisse diverse cose. Nell'anno 1341, dopo aver sostenuto un esame per il re Roberto d'Angiò, venne incoronato con l'alloro in Campidoglio a Roma. Nell'anno 1348 Laura morì a causa de la peste bubónica. Esto ya lo habíamos visto. Esto es un resumen, pero lo estoy haciendo en italiano para los que quieran hacerlo, quieran saber cómo se diría en italiano. Nell'anno 1350 conobbe Giovanni Boccaccio a Firenze. Tra l'anno 1353 e 1361 si trasferì a Milano, visse a Milano e nell'anno 1370 si stabilì ad Arqua, dove finalmente nell'anno 1374 morí. Bueno, para el siguiente video, porque ya se me está acabando el tiempo y no alcanzo a hacerlo en tiempo, vamos a ver las diferencias entre Petrarca y Dante, ¿ya? El periodo, etc. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao.